Dice la Escritura, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ciertamente, la Escritura habla en términos espirituales, no en el término humano que el hombre suele entender las cosas, no, sino en términos espirituales, y por lo cual el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, que quiere decir que las palabras hablan espiritualmente. A través de proverbios habla el Señor. Abriré mi boca en proverbios y declararé cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces el Señor habla en enigmas, en parábola. Así es este asunto. Y no toda numerología que se habla en la Biblia es literalmente esos números, sino que tienen una representación espiritual. El que descubre los misterios, Él los descubre al hombre. El que descubre los misterios, Él lo habla al hombre, como cuando llamaba aparte a los apóstoles y les declaraba la profundidad y el secreto de las parábolas que Él hablaba cuando ellos se le preguntaban. Y entonces Él dice, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero el resto por parábolas todas las cosas. A ellos le era dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Así, estos son misterios del reino de los cielos. El Señor dice, 120 años, no son 120 años literales. Hay personas que dicen que Noé predicó durante 120 años. No es así. Cuando Dios llamó a Noé a predicar, ya los hijos de Noé tenían mujeres. Y dice que cuando Dios trajo el diluvio, Noé tenía 600 años de edad. Y cuando Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet, los engendró a los 500 años de edad. Y por tanto, Noé no predicó 120 años. Eso no fue lo que dijo el Señor. Cuando Dios llamó a Noé, le dijo que hiciera un arca y que entrara él con toda su familia, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos y todos los animales, cada uno con su pareja, en el arca. Y cuando le dijo eso, evidentemente sus hijos tenían mujeres y él los engendró a los 500 años, así dice la Escritura. Y a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. ¿Y a qué se refiere en 120 años? Esto me dijo el Señor acerca de eso. La vida del hombre sobre la tierra es una representación espiritual, como cuando sale el hombre a su labranza a la mañana y regresa a la tarde. Esa es la vida del hombre sobre la tierra, la cual la Escritura la compara como un ave que se arroja sobre la presa en el libro de Job, y también como un correo. Y también dice que Dios hizo la vida del hombre corta. Hazme entender el fin de mis días y cuán cortos son ellos. ¿Por qué? Porque Dios hizo la vida del hombre de una forma en que el hombre la pueda vivir plenamente en espíritu para edificar su vida espiritual, para edificar su vida eterna. Pero delante de Dios, esa vida es como nada. Esa vida delante de Dios es como menos de un día que pasa. Entonces, esto es una representación espiritual. El día tiene 12 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. El Señor lo dijo cuando dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de días no tropieza porque ve la luz de este mundo. La luz de Cristo, la luz de Dios. Y este es el día, 12 horas. Pero el pecado del hombre va desde menos hasta más. El pecado del hombre se va ahondando en el corazón del hombre. Dice que él va ahondando en su pecado, ahonda cada vez más. Y el pecado del hombre ahonda hasta que llega a su colmo. El colmo del pecado en la Escritura es un número 10, no 10 literalmente, sino que es un 10 en el término de niveles en que el hombre pasa. Así es, que el Señor lo dijo en varias oportunidades en la Escritura. Dice en el libro de Job, cuando los amigos de Job le injuriaban y lo trataban de juzgar injustamente, dice que él les dijo, ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os cansáis de injuriarme? Entonces esto hablaba de un número de colmo. De igual manera, cuando Jacob se fue de la casa de Labán, se fue después que Labán le cambió el salario 10 veces y Dios habló con Jacob. Y Jacob le manifestó todas estas cosas a Dios. Y Jacob se la manifestó a sus mujeres y les dijo, vuestro padre ya me ha cambiado el salario 10 veces. Y después se lo planteó directamente a Labán. ¿Qué quiere decir? Esto era el colmo. Y tras el colmo, Dios lo sacó. Dios envió 10 plagas a Egipto. Porque tras
tras la primera no se arrepintieron y seguían doblándole el lomo al pueblo de Dios. Y tras la segunda seguía endureciéndose su corazón, que Dios mismo se lo endurecía, pero él estaba enseñando. Y llegó hasta el número 10, donde les mató a sus primogénitos, y ahí fue que lo dejaron ir, porque llegó al colmo la dureza de sus corazones, llegó al colmo la dureza de ellos. También cuando el pueblo fue a entrar a la tierra prometida, que tuvieron miedo porque vieron allí gigantes, a los hijos de Anac y demás, y contendieron contra Moisés, hablaron de apedrear a Caleb, porque dice que se estaba allí, oponía a Caleb, a Josué, que estaban oponiéndose a esto y estaban abogando por entrar a la tierra. Y Dios se le manifestó a Moisés y le dijo: déjame que destruya este pueblo, porque yo te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Dios se postró ante Dios, Moisés se postró ante Dios para suplicarle clemencia por el pueblo, y le dijo: este pueblo ya ha blasfemado contra mí y ya se ha quejado contra mí hasta 10 veces. Pero no era un número 10, era un colmo de 10 niveles. Este nivel de 10 de colmo es el colmo del pecado del hombre. El hombre cuyos días son como la hierba que sale a la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Así lo declara en el libro de los Salmos, capítulo 90, cuando dice que el hombre como la hierba son sus días, sale a la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Así compara la vida del hombre. Bueno, esa vida de 12 horas multiplicada por el número del colmo de su pecado son 120 años. Esa es la vida del hombre delante de Dios. Así es la vida del hombre, como un día de la mañana a la tarde. Esta es la labranza del hombre, porque el hombre sale a la mañana cuando nace del vientre de la madre. Cuando sale a la mañana, cuando sale a la vida, comienza a trabajar para su eternidad. Y cuando llega la noche, ya cuando llega a 6 de la tarde para oscurecer, se le apaga la luz. ¿La luz de qué? La luz de la vida. Su espíritu es retirado de su cuerpo. Y allí es que va la eternidad. Según trabajó en todo el día, si no trabajó, va a eterna perdición. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo espiritual para el hombre espiritual. El trabajo para el espíritu. Y ese es el fundamento de esta escritura, para que el hombre entienda que sus días sobre la tierra son como un día de trabajo, un día laboral, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y por qué el 10 es el número del colmo del pecado del hombre? Porque el Señor es paciente y perdonador. Su paciencia hace que el hombre llegue al arrepentimiento, su benignidad, su longanimidad. Pero el hombre no entiende en ninguna forma. La mayoría de los hombres van a la perdición. Entonces Dios, el cual tiene sus dos manos, así como nos lo hizo a nosotros, el hombre, tras su primer colmo de pecado, su primer nivel de colmo, se busca la enemistad con Dios. Llega al colmo de su primer nivel de colmo y Dios dice: 1, empieza a contar el Señor, y luego 2, y luego 3. Esto a lo largo de toda la vida, hasta que se le termina una mano y va hacia la otra y hace lo mismo, y ya Dios no tiene más cómo contar, y entonces ya llegó al colmo. Por eso es que el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Porque a lo largo de la vida del hombre natural, Dios contiende con el hombre. El Espíritu de Dios contiende con el hombre. El Espíritu de Dios contiende porque llama al hombre a hacer cosas que el hombre no entiende, que el hombre no quiere, que el hombre no quiere escuchar. Sea creyente o no sea creyente, solo los obedientes, los dirigidos por el Espíritu de Dios, los que inclinan sus oídos para escuchar a Dios. Y este es el colmo, para hacerle entender al hombre la necesidad de que aproveche su día. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, le dijo Moisés a Dios también allí en el libro de los Salmos. Entonces, este es el día del hombre, el que debe aprovechar redimiendo el tiempo, porque todos sus días, cuando el hombre los reúne y muere, termina su vida, y cuando sale del cuerpo, resultan ser no más que un solo día, un solo día. Por eso es que el salmista dice que diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, dice el Salmo 39. Diste a mis días término corto. ¿Cuál es el término corto? Delante de Dios.
Un día es como 1000 años. 1000 años como un día. O sea que delante del hombre esto es mucho, pero delante de Dios es un día. Y desde un inicio, cuando los hombres comenzaron sobre la faz de la tierra, eso es lo que aproximadamente duraban cerca de 1000 años. No llegó ninguno a 1000 años, pero llegaban cerca, 950, 960, aproximadamente 969 el mayor. Pero esto es que es delante de Dios un día, la labranza de un día. Y la vida del hombre en la tierra es un día de trabajo para ganar ahora un espíritu recto, una vida enriquecida para la eternidad, un espíritu perfeccionado, un alma alimentada, edificada, unida a Dios, para que entonces el propósito de Dios se cumpla en esta persona para la eternidad. Ese es el mensaje que Dios da acerca de la vida del hombre, que son 120 años. 120 años es la vida del hombre común. Un día de trabajo en pecado, en el colmo de sus deseos, porque no es solo el pecado que se tiene en la sociedad como pecado visible y demás, no, en el colmo de sus deseos, en el colmo de sus propios planes, en el colmo de su propio corazón, porque el hombre ahonda hasta llegar al fondo, y esa es su vida. Y después de esos días descienden a las tinieblas, como dice también en el libro de Job. De la mañana a la tarde son quebrantados y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. De la mañana a la tarde, o sea, esa es la vida del hombre. De la mañana a la tarde son quebrantados y luego de eso se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos y se pierden sin haber alcanzado sabiduría. Eso es la vida del hombre. De la mañana a la tarde, un día de trabajo. Sale el hombre a su labranza a la mañana y regresa hasta la tarde. Esta es la labranza del hombre. Y el hombre la pierde en banquetes, en placeres, en pecados, en cosas distintas a la voluntad de Dios para él, en escuchar al hombre, en no escuchar a Dios, en tener a Dios como una religión, locamente obrando. Y termina su vida y no sabe que es apenas un día delante del cielo. Un solo día. Y ese día lo desaprovechó. Cuando llega la noche, más nunca verá la luz del día, porque la oscuridad perpetua le acogerá. Tinieblas, sombra de muerte, perpetuidad de confusión, en un lugar que arde con fuego y con azufre, y donde el gusano de ellos no muere. El fuego nunca se apaga, donde no hay luz, donde no hay un sorbo de agua para beber. ¿Por qué? Porque perdió su vida. Y no la empleó para lo que debía de emplearla, la edificación de su hombre espiritual, porque la vida del hombre no es el cuerpo es el instrumento para edificar su vida, y su vida en la tierra es como el vientre de la mujer, la criatura en el vientre de la mujer. Y cuando nace, es que nace a la vida. Cuando el hombre termina la vida aquí en la tierra, es que nace a la vida, y según lo que trabajó, eso se le pagará. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Siembra para su carne a lo largo de toda su vida, o siembra para su espíritu a lo largo de toda su vida. Dice, según sembró, recogerá. No es que no recogerá y se quedó así. Sí, recogerá en la eternidad. Una vez que el cuerpo quede en la tierra y el espíritu salga, el que va a la vida eterna, porque ese es el hombre, no es el cuerpo, como Pedro allí declaró cuando estaba a punto de partir con el Señor y dijo que pronto debo de abandonar el cuerpo como el Señor me lo ha declarado. Dijo yo, Pedro, pronto debo abandonar el cuerpo. Es decir, que yo no soy el cuerpo, sino que yo soy el hombre que está dentro, y por eso debo de ocuparme. Esa es la ocupación que se me da a hacer a lo largo de toda mi vida, ocuparme en él y ocuparme en todos los que me escuchen, para que así mismo también sean transformados, porque para eso son los instrumentos de honra en la tierra de parte de Dios. Estos son 120 años, la vida del hombre colmada de pecado. La revelación divina del cielo. Nada tiene que ver con el corazón del hombre y su interpretación, pero es todo por un fin espiritual y para que el hombre entienda su importancia, su fundamento y para qué es puesto en la tierra y para que el hombre se aperciba. Esto
Es mensaje para edificación, para salvación que Dios da a través de sus parábolas. Gloria a Dios.